Saludos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que usted ve a través de ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización, también a través de YouTube, por CEAR Television Network y a través de todos estos canales, amigos de ESNE, del Sembrador, que comparten este programa y otros programas que hacemos desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, aquí en la ciudad de Santiago de Querétaro. Hoy vamos a hablar de un valor que es el de descubrir a Dios en medio del trabajo y en medio de un trabajo bien curioso, la geofísica. Con nosotros está José Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Padre Acero? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por estos minutos aquí, estar en nuestro programa. Al contrario, muy honrado. Muy bien, es licenciado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, por geofísica. Así es. Yo quisiera preguntarle, ¿se puede trascender en una facultad que aparentemente, visto desde fuera, es tan fría como la de la Facultad de Ciencias? ¿El número puede trascender más allá a la persona? Bueno, los campos están muy marcados entre la apologética y entre la ciencia de la apologética y la ciencia como tal, como la conocemos, la física, las matemáticas. Pero no deja de maravillarnos el mundo natural, que eso es la física. Física es naturaleza. Y es el estudio de la naturaleza lo que es trascendente para la mente del ser humano. Hace pocos días el Papa Francisco lanzó una encíclica sobre el medio ambiente, sobre la creación. Tú, si me permites tutearte, adelante. Para hacerlo más familiar, ¿cómo ves todo esto del cuidado del medio ambiente, de la ecología? ¿Cómo está afectando al ramo que tú sabes y del cual eres especialista también por una universidad en Viena, allá en Austria? ¿Cómo ves todo esto que estamos viviendo hoy? Volcanes, sismos, una ecología poco cuidada. Es correcto. Prácticamente desde mis inicios en la Facultad de Ciencias he tenido que ver con el medio ambiente, empezando por estudios en la alta atmósfera y después, ya bajé a la realidad de la corteza terrestre, sí, de la vida diaria. Pero siempre ha sido parte de mi diaria labor la conservación del medio ambiente. Más adelante, cuando ya la legislación fue llevada a la Ley General del Equilibrio Ecológico, ya teníamos aquí un marco normativo en México en el cual se desarrolla o se deben de desarrollar todas las actividades humanas, pero cuidando el medio ambiente. Y es una preocupación que a todos nos debe de atender porque es nuestra casa, debemos de cuidar la casa. Y si no cuidamos la casa, nosotros mismos vamos a perecer con ella porque formamos parte de la naturaleza. José Luis, tú como maestro, profesor, también como una persona más de la calle, ¿qué instrucciones darías o qué líneas generales tú compartirías aquí para que la gente haga conciencia de que este mundo hay que cuidarlo? Esta obra tan maravillosa de la creación tenemos que cuidarla. ¿A ti qué se te ocurre? ¿Qué primeras líneas dirías a unos padres de familia, a unas personas que nos están viendo para cuidar este mundo? Hay muchos caminos para cuidar nuestro medio ambiente. El uso racional del agua, el manejo adecuado de los residuos, tanto en la casa como en los industriales, el cuidado con las emisiones de gases, humos, polvos a la atmósfera, aunque esa parte ya más le compete al área industrial y no a una composición familiar. Sin embargo, dentro de la casa, la célula original, la familia, somos generadores de residuos. Y ese solo hecho nos hace responsables de su manejo, de su emisión, de su disposición y de la reutilización en el caso de
de residuos que pudieran ser reciclables. Entonces, la primera recomendación es, primera, no generar residuos en demasía, en exceso. Segundo, buscar la forma de hacer colecta o recolección de aquellos que se puedan reciclar, que se puedan reusar, en bien de la conservación tanto de la energía, porque cuesta mucha energía fabricar alguna caja de cartón, algún empaque de plástico, y evitar de esa manera una cantidad tan desmesurada de residuos que lo único que van a hacer es contaminar los suelos y las aguas. Muy bien. ¿Cómo el hombre ha tenido que llegar a este momento de volver a hablar de cuidar el medio ambiente, de cuidar el mundo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Posiblemente no se tenía conciencia en el pasado de las limitaciones que ya tenemos para con el medio ambiente. Hasta ahora ha sido parte de la conciencia mundial el conservar los bienes naturales. Los recursos naturales deben ser prioridad en el desarrollo de cualquier país. En la antigüedad, pues había tan pocas personas la densidad de habitantes era muy baja y pues se sentía que el mundo era amplísimo y que era infinito y que podíamos hacer y deshacer sin que no pasara nada. Pero en la actualidad ya no es posible hacer eso. El consumo de los energéticos, la destrucción de muchos hábitats, la eliminación de muchas especies nos lleva a tener que emplear criterios de conservación, porque de otra manera no vamos a subsistir. Nuestro consumo energético y de alimentos es cada vez más grande, la demanda es cada vez mayor y debemos de aprender a hacer un uso racional de todos los recursos naturales y de los bienes que no son renovables. Bajarlo esto está muy bien ideado, bajarlo a la teoría, es decir, a una casa, a un hogar, incluso bajarlo, lo voy a decir, a una escuela. ¿Cómo se te ocurre a ti desde tus conocimientos de universidad y desde los distintos proyectos que has trabajado, bajar al mundo de la casa, del hogar y de la escuela esta conciencia de lo ecológico, del medio ambiente, de cuidar lo que es de todos para cuidarnos a nosotros? Bien, yo creo que uno de los principales elementos que se consumen en una escuela, por ejemplo, en un salón de clase, pudiera ser el papel. El papel, la fabricación del papel lleva un consumo muy grande de agua, lleva, por supuesto, también consumo de árboles. Y en la actualidad ya es posible tener papeles que ya sean producto reciclado. Entonces, esa sería una primera recomendación, el uso de papel reciclado en el consumo escolar. Y lo mismo para la fabricación de plumas, lápices, ya llevan una buena componente de material reciclable. Segundo, el consumo de la energía eléctrica ya puede ser también otra forma de reducir los consumos de la energía, puesto que ya hay elementos de iluminación que son más eficientes y menos consumidores de electricidad. Los sanitarios, los servicios sanitarios en la escuela, por ejemplo, pudieran ya tener un reciclado o un tratamiento de las aguas residuales antes de descargarlas a la red municipal. ¿Para qué? Para que el tratamiento que la red municipal hace no sea tan costoso, sea más eficiente y nos beneficia a todos el reuso de las aguas, que hay también una gran cantidad, una gran demanda de aguas recicladas para usos que no sean el contacto o el consumo humano directamente. Muy bien. ¿Y cómo ves las políticas que hacen los diversos países
Hombre, yo sé que, y lo vemos por los noticiarios o los noticieros, que se reúnen los grandes jefes de Estado para hacer convenios, para cuidar el medio ambiente. Esto desde el punto de vista que tú das a conocer en la universidad y bueno, donde te mueves, ¿esto se cumple o nada más es de cara a la galería? Todo tiene dos caras, una moneda tiene dos caras. Ajá. Hay mucha escenografía, hay mucha postura, tomarse la foto, ¿viste? Pero también hay trabajo muy serio atrás de los convenios internacionales que se hacen para la conservación del medio ambiente. Verbigracia podría mencionar el cambio climático y los esfuerzos que hacen muchos países para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que no son otra cosa más que excesos en la industrialización desmesurada que nos dan o que nos afectan de una forma que puede llevarnos a tener complicaciones climatológicas. Hay países que han tomado el compromiso formal de disminuirlas, haciendo precisamente buen manejo de los residuos, teniendo buenas prácticas agrícolas, llevando a cabo programas de conservación de bosques y de zonas de conversión de dióxido de carbono en oxígeno. Entonces, hay esfuerzos en países que están siendo ya resultado positivo de esos esfuerzos multinacionales. Sin embargo, hay otros países que no solamente no han firmado los convenios internacionales y que por lo tanto siguen emitiendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero porque su producción industrial así lo exige. Y bueno, pues es cuestión de conciencia también en cada mandatario, en cada país, en cada organización, tener la posibilidad de disminuirlas en bien de toda la humanidad. Muy bien. ¿Y cómo ves en estos momentos, nosotros desde aquí, pues para nosotros la figura del Papa Francisco es nuestro líder espiritual, vamos viendo qué nos dice, por dónde tenemos que dirigirnos? Hace muy poquito se ha lanzado pues, esta encíclica sobre la ecología. ¿Tú crees que tendrá una huella en las personas, en los creyentes, en los no creyentes? Todas estas palabras que lanza el Papa Francisco hacia cuidar el bien común, la creación. Seguramente sí. ¿Por qué muchas veces nos damos a la incógnita de si tendrán utilidad o no? La verdad de las cosas es que una vez que se habla de esto, que se manifiesta, que queda exhibida la necesidad de la conservación, entonces ya en nuestra mente cambian muchos paradigmas. O sea, no es una imposición, es una llamada de atención que seguramente en las conciencias de muchas personas va a modificar, va a cambiar, aun cuando no lo hagan en forma consciente, inconscientemente a lo largo del tiempo va a ir fructificando esas ideas. No son órdenes electrizantes, son conceptos que él ha lanzado y que seguramente mucho de ese criterio va a quedar plasmado en las conciencias de muchas personas y sobre todo en las conciencias de algunos gobiernos. Es una toma de conciencia, ¿no?, para Así todos. es. Bueno, nos vamos porque tenemos ya preparada a Gaby Ríos con el resumen AR y regresamos aquí a Valores de Acero.
Muchas gracias, Gaby, por estas noticias, este resumen AR. Aquí estamos en Valores de Acero, transmitiendo desde Santiago de Querétaro para todos ustedes que nos ven a través del canal del Sembrador Nueva Evangelización, a través del YouTube y otros canales. Bueno, pues estamos aquí compartiendo con José Luis, geofísico, licenciado en la UNAM, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, con una maestría en Viena, en la Universidad de Viena, sí, en Austria. Y pues hablando de la ecología, nos acaba de presentar una noticia, Gaby, que habla sobre el agua, ¿no? Nosotros tenemos, como ustedes saben, una ONG, una organización no gubernamental, que se llama Arenalde, y que los proyectos que el año pasado presentaron iban todos en versión sobre el agua. Como bien nos ha explicado Gaby Ríos, José Luis, ¿qué está pasando con el agua en el mundo? ¿Qué está pasando desde tu explicación científica en los polos? ¿Qué pasa con el agua de los océanos, los ríos, los pantanos? ¿Qué estamos haciendo con el agua los humanos? La cantidad de agua que en el ciclo hidrológico, que es la generación continua, la evaporación, la precipitación, me refiero a lo que nosotros vemos como una dádiva de la naturaleza, es la misma todo el tiempo, ha sido la misma todo el tiempo y posiblemente así siga. Lo que está sucediendo ahora es que estamos haciendo un uso consumptivo, es decir, un consumo más grande del mismo recurso. Por lo tanto, parece que se está acabando. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo una cantidad mayor, porque la población mundial es cada vez más grande. Los fenómenos meteorológicos a lo largo de las edades geológicas en la Tierra han sido trascendentes en los tiempos, nos han marcado en las evoluciones, pero esos cambios que ha habido, ahora somos nosotros testigos de esos cambios. Y muchas veces nos sentimos agredidos por la misma naturaleza. Lo que pasa es que en la naturaleza siempre han existido esos fenómenos, pero ahora que estamos nosotros poblando la Tierra, nos sentimos con agresión, verbigracia, pensamos que los ciclones están haciendo un destrozo muy grande en las poblaciones. Lo que pasa es que antes no había poblaciones, por ejemplo en Cancún, es que los ciclones le están pegando a Cancún, es que los ciclones han pasado todo el tiempo por ahí. Desde que el mundo es mundo, los ciclones han pasado por la península. Lo que sucede es que pues, nos decidimos a fundar la población turística en Cancún y bueno, pues la población se siente agredida. Lo mismo sucede con los sismos, nos asentamos en zonas sísmicas y decimos, es que qué barbaridad, la Tierra se está acabando. Pues no, la Tierra es dinámica, la Tierra tiene vida y nosotros al formar parte de ese sistema vital debemos de ser conscientes de en qué lugar nos asentamos para tener una mejor posibilidad de evitar riesgos que pongan en peligro la existencia de las personas. José Luis, a ver, yo me acuerdo que una vez me llegó un correo y donde decía que en la Ciudad de México no había temblado desde hace mucho tiempo, que la energía que hay debajo de la tierra, que esto va a producir, no sabemos en qué tiempo, un sismo mucho más fuerte que el del 85. Lo mismo me sucedió hace poco con la ciudad de Los Ángeles, que la falla de San Andrés y todas estas cosas. Es correcto. A ver, ¿hasta qué punto esto es un bulo, que es viral? ¿O hasta qué punto un científico puede demostrar, oye, esto es real, esto es un aviso, no sabemos cuándo, pero aquí esto puede pasar? Así es. No sé si me permita algún comentario ya del pasado en relación con la falla de San Andrés. Hace ya muchos años, en una reunión de la Unión Geofísica Mexicana, estábamos en Ensenada
Y bueno, la reunión la inauguró en aquel entonces el gobernador, no digo nombres por... no tiene ningún caso. Sí. Pero la primera exposición se habló de la falla de San Andrés y cómo a lo largo de los años esa falla cada vez está siendo cada vez más grande y llegará el momento en que la península de la Baja California y una gran parte de las Californias y el norte de California pues se va a separar de la masa continental. Una vez que terminó esa primera exposición, curiosamente el señor gobernador se quedó. Yo creo que no tenía muchas cosas que hacer en el Palacio de Gobierno y se quedó a oír la primera plática, pero la primera persona que levantó la mano para preguntar qué iba a pasar, cuándo iba a suceder eso. Entonces el conferencista le dijo, señor gobernador, no se preocupe, usted termina su mandato. O sea, las edades geológicas van muy por fuera de la escala de la vida de un hombre y por lo tanto, bueno, debemos de dimensionar cuáles son los alcances que los fenómenos naturales tienen dentro del lapso tan corto de la vida de un hombre. Evidentemente que el conocimiento actual de la Tierra como un ente dinámico, pues nos permite conocer cuáles van a ser los cambios que se están llevando a cabo en este momento y cuáles serán las consecuencias que esto tiene dentro de la vida del hombre. Es necesario conocerlas. Por esa razón ahora las autoridades están solicitando estudios de riesgo en los lugares en donde hay una concentración de población, precisamente para evitar daños a la población, previendo los desastres naturales que pudieran provenir de un comportamiento natural de la Tierra, pero pues nosotros encima de ella. Ajá. Y esto que sucede a veces y que está sucediendo, ¿no? Hay tifones en la zona oriental del mundo, en Filipinas, me acuerdo de los tifones que hay allá. Hace poco tornados aquí en México y tornados en Estados Unidos. A las personas que nos ven desde Estados Unidos les saludamos desde aquí. También lluvias torrenciales. A ver, esta visión apocalíptica para algunos, ¿no? Que es que ya está viniendo el fin del mundo, que es que... ¿Esto qué explicación tiene desde la ciencia? Desde la ciencia y desde los hábitos nuestros de vida, ¿no? Así es. Hay dos criterios. No ha sido todavía concluyente el aceptar por muchas personas que son especialistas en el tema de la dinámica atmosférica y la de los océanos, sobre si nosotros estamos generando los cambios climáticos o no, hasta dónde nosotros con el solo hecho de generar una gran cantidad de residuos estamos modificando las condiciones y alterando las condiciones naturales del planeta. Hay otras personas que están considerando que esto ha sido un fenómeno natural, que no es la primera vez que ocurre dentro de la Tierra y que solamente estamos siendo testigos de los cambios que naturalmente en la Tierra ocurren. Hay una discrepancia en opiniones y los dos criterios con personas muy serias y muy conocedoras de su tema. Sin embargo, no, el límite, el lindero entre una opinión y otra es una línea muy delgada. Pero lo que sí es un hecho es que debemos de conservar de la mejor forma posible los recursos naturales que tenemos. No los podemos agotar, no es fácil recuperar los recursos naturales. ¿Cómo ves todo esto de la energía de las placas solares para el agua caliente, para la electricidad, todo el mundo de la energía renovable? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva, desde tu ámbito? ¿Cómo lo ven también a aquellos con los que compartes tus estudios? Es una necesidad el aprovechamiento de lo que se llama las energías alternas. Sin embargo, la eficiencia todavía es
no es muy grande. Hay una diferencia notable entre la producción de la energía a través de digamos, el consumo de combustibles fósiles y lo que pudiéramos tener como conversión de energía de la radiación solar. Sin embargo, la tecnología está avanzando, está en su camino, y seguramente que, vamos, ya tenemos coches híbridos, ya hay posibilidad del uso de la electricidad en otras áreas, generado finalmente por baterías que son alimentadas con electricidad que se genera a través de hidroeléctricas o termoeléctricas. Es un ciclo, pero tarde o temprano debemos de regresar al consumo o de iniciar el consumo o la transformación de la energía del sol. El sol es la primera, la actual y la última fuente de energía que tenemos. El sol es un almacenamiento, ahora sí, desde nuestro punto de vista como plazos de vida humana, es un almacenamiento prácticamente infinito de energía. Debemos de aprender con racionalidad y conciencia al uso de la transformación de la energía solar en muchas de las actividades del hombre. Desde hace muchos años en Francia se tiene un horno solar para producción de acero, podría ser. Y hay una cadena, una concatenación de los conocimientos que seguramente nos llevarán a ser más eficientes en el consumo de las energías renovables. ¿Y cómo, a ver, una persona con sensibilidad espiritual, sí, pues va a un campo o en medio del mar, cada quien, ¿no? Y ve la mano de Dios ahí? Yo me pregunto, ¿y una persona con sensibilidad de geofísica, de matemática, de algo mucho más profundo, serio, se ve la mano de Dios dentro de todos estos estudios? ¿Se puede llegar a concluir, por ejemplo, que de la teoría del Big Bang, esa gran explosión, al final está una persona mucho mayor que nosotros, un ser supremo que nosotros llamamos Dios, ¿no? Otros lo llamarán ser supremo, lo que quieran. ¿Se puede ver la mano de Dios en todo esto? Ha mencionado dos puntos muy importantes, torales diría yo, en el tema, porque la búsqueda del origen de las cosas es un punto difícil de abordar. Sin embargo, vemos en la naturaleza misma, en un organismo tan pequeño como puede ser una abeja, pero tan complejo también como una abeja, en el proceso de fotosíntesis en una hoja, en muchas cosas que a nuestra vista, que en nuestro entorno, las vemos como algo pues natural, que sucede, que se da y que, pues, ¿por qué no? Pero si nos ponemos a pensar un poco en toda la maravilla que hay para que se tenga vida en cada uno de esos organismos, lógicamente que hay algo que nos deja pensando. ¿Cómo es que esta abeja tiene vida? ¿Cómo es que yo la tengo? O sea, hay un algo trascendente por lo cual no tenemos todavía, o yo en lo personal no tengo todavía una definición así muy puntual, precisa, acotada, matemática, que yo diga, esto es el origen. Ajá. Pero la realidad me lleva a pensar en que hay una maravilla, y esa maravilla se llama la vida. Muy bien. Pues agradecidos con la vida, agradecidos, José Luis, contigo por estar aquí. Al contrario, por compartir todo esto. Espero que vengas otro día por acá para seguir platicando con él, con el medio ambiente, con la ecología, con el mundo que vivimos.
Nos vamos aquí desde Valores de Acero, nos despedimos, hasta la próxima.